Continuamos con el rumbo de la mañana. Este programa empezó con fuego y azufre, señores, y continuamos con temas de interés nacional. Vamos a conversar de inmediato, lo tenemos en la línea telefónica con el doctor Martín Ortiz. El doctor Martín Ortiz es el director materno-infantil del SNS, Servicio Nacional de Salud, y con él vamos a hablar sobre los protocolos de control migratorio en nuestros hospitales. Es un tema que ha dado mucho de qué hablar y que me parece fundamental para la seguridad y la soberanía de la República Dominicana. Bienvenido, doctor, al rumbo de la mañana. Sí, gracias, buenos días. Doctor, esta misma mañana yo estaba escuchando bien tempranito al sol de la mañana, por ahí por las 6:30 de la mañana, escuchaba a uno de sus comentaristas decir, lamentablemente no recuerdo el nombre del comentarista, pero él decía, doctor, que no están claros los protocolos en los hospitales en torno a las parturientas haitianas que lleguen sin documento, que qué se está haciendo con ellas, si se le está impidiendo el parto, qué deben hacer las autoridades, ustedes como médicos, cuál es su responsabilidad, y de parte de la Dirección de Migración, cuál es su otra responsabilidad. Él hablaba de que no está claro el asunto y nos gustaría que usted nos explicara cuáles son los protocolos que se están llevando a cabo en este momento en República Dominicana con el tema de las parturientas en los hospitales. Sí, buenos días. Sí, mira, tú sabes que todas las cosas que se implementan se van afilando o modificando en la medida que vamos empezando a trabajar. Pero lo que sí es cierto es que todo paciente o ser humano que llegue a una emergencia y necesite una atención de inmediato va a ser atendido. Es decir, lo primero que es, el paciente llega, pasa a un lugar que se llama triaje, perdón, donde se evalúa la pertinencia de su ingreso o de su evaluación en la emergencia y el egreso inmediato. Es decir, que no todo el que va a la emergencia va a necesitar ser ingresado al centro médico. Inmediatamente se hace el triaje, se detecta que el paciente necesita internamiento y va a ser ingresado al hospital para darle el tratamiento que amerite. Es decir, si es una parturienta y está en labor de parto y tiene las condiciones de ingreso, se ingresa, se le da la atención, se le hace su parto, su cesárea, lo que ella amerite, o si es en vía de un aborto, se resuelve su problema obstétrico, cualquiera que sea, se le resuelve su problema médico, se le da toda la atención, igual que a cualquier ser que vaya a la emergencia, es decir, no importa que sea dominicano, venezolano, haitiano, de cualquier nacionalidad, se le va a dar la atención. Inmediatamente termine todo lo que es la atención médica, es decir, que se termine el proceso de médico que necesita ese paciente, entonces se hace contacto con el agente migratorio que va a estar en el hospital con la finalidad de que la Dirección General de Migración ejerza la función que tiene que ejercer en ese sentido. Es decir, si es un paciente que es ilegal, es decir, que no tiene documentación o que no tiene una carta de trabajo o de residencia en República Dominicana, entonces la Dirección General de Migración hará el protocolo de su transportación a su país de origen. Eso es importante. Se ha estado hablando de los cobros. Usted sabe que los gastos hospitalarios son altos. La medicina, la atención médica es costosa. En nuestros hospitales nosotros utilizamos medicamentos e insumos que son prioritarios para la atención de cualquier paciente. No importa que sean haitiano, venezolano, dominicano, de cualquier nacionalidad, se utilizan los medicamentos a utilizar y los insumos, y al final eso es lo que el paciente va a pagar. No va a pagar ni honorarios médicos, ni cama, ni nada por el estilo. Simplemente se va a tratar de recobrar los insumos utilizados. Y eso se hace, no lo va a hacer el médico, sino el Departamento de Facturación y de Trabajo Social se pondrá de acuerdo con los pacientes. Tú sabrás que hay algunos que no van a poder pagar nada, y eso va a ser una situación que ni modo, ¿verdad? Ya hasta estos días nosotros hemos estado solventando el gasto de atención a nacionales extranjeros haitianos, que representa una parte muy importante del presupuesto de salud nuestro. Pero la función nuestra como médicos, como Servicio Nacional de Salud,
es dar la atención a todo aquel que se acerque a nuestra emergencia con la necesidad de un ingreso, ya sea para un procedimiento quirúrgico o de parto, o para un ingreso por situaciones de complicaciones. Tú sabes que los embarazos llegan en condiciones, en ocasiones, con complicaciones que ameritan un ingreso, no necesariamente un desembarazo, es decir, un parto o una cesárea. Entonces, todo aquel que llegue a la emergencia y necesite atención médica pertinente será dada. Doctor, muy buenos días, gracias por acceder a nuestra solicitud de ir entendiendo esto, que es un protocolo nuevo que se está aplicando en los hospitales con el tema de las parturientas y en el sentido general las emergencias que tienen que ver con extranjeros indocumentados, evidentemente la mayoría de origen haitiano. Y precisamente uno de los temas que llamaba la atención era el anuncio del doctor Lama de que se iban a cobrar los medicamentos e insumos que se utilizaban y que los honorarios de médicos pues estaban exentos y evidentemente el servicio de salud garantizado porque es un derecho de la persona, ¿no? Que se le atienda cuando confronta algún elemento de salud. Lo que uno al final como que no entiende cómo se le va a cobrar a gente que la mayoría son indigentes o que no tienen capacidad económica, es decir, parecería como que se dijo que se le va a cobrar, pero efectivamente esa posibilidad de recuperar el costo, por lo menos de los medicamentos y los insumos, que es parte de reclamo, como que es difícil de aplicar. ¿Qué usted me dice con relación a este tema? Sí, mira, yo me imagino que va a ser difícil de aplicar. Ahora, hay que hacer un ejercicio. ¿Cómo llegan la mayoría de esos ilegales al país? De alguna manera pagan un soborno, un transporte, una situación. Y cuando están aquí, comen, pagan un lugar donde estar. O sea que, si hablamos de indigentes, bueno, eso hay que verlo desde algunos puntos de vista, de que son gente que están en situación precaria y una situación difícil, tan difícil que creo que no hay forma de explicar cómo está la situación en Haití, ustedes lo saben. Pero sí, todo el que llega para acá de alguna manera llega y la mayoría de las veces es un mercado de trata de personas que creo que también es algo que el Estado y el gobierno está atacando, buscando la forma de ver cómo nosotros paramos ese negocio de traer los haitianos hacia nuestro país a parir. Entonces ellos pagan para venir y pagan una casa donde estar o un lugar y comen, y, o sea que ellos gastan dinero. Entonces la salud, como decía al principio, es un elemento vital, un derecho universal que tiene todo ser humano y no importa dónde esté, hay que brindarle la atención, pero también cuesta y cuesta mucho. La salud es cara, los hospitales, mantener un hospital es una situación cara. ¿Qué pasa? En Haití, los pacientes que van a los hospitales haitianos, a los pocos que tienen, pagan por su atención. Allá ellos tienen que pagar. Aquí la atención es gratuita para todos, para dominicanos, para haitianos, todo el mundo. El que tiene un seguro médico, bueno, se le cobra al seguro la proporción que le pagan a los hospitales, que tú sabes que no es lo mismo que le pagan a las clínicas privadas y a los médicos privados. Pero hay que ver desde el punto de vista de que, bueno, hay que buscar la forma de cómo hacer un retorno de eso que se gasta. Sin embargo, como usted muy bien dijo, es algo que es difícil, es un ejercicio que hacemos con facturación y trabajo social, se encarga de negociar con el paciente, ver qué puede pagar, pero es un ejercicio que hay que hacer porque, vuelvo y lo repito, la salud es muy cara. Ahora es un derecho universal y lo estamos manteniendo como tal y se le está dando la atención a todo aquel que necesite ser ingresado. Lo que se ha evitado es esas cosas que no son esenciales, como una consulta, un número de situaciones. Estamos conversando vía telefónica con el doctor Martín Ortiz. Él es el director del Materno Infantil y Adolescentes del Servicio Nacional de Salud de nuestro Sistema Sanitario Nacional. Doctor, algo que quede bien claro para la gente. Usted lo explicó también de manera magistral, pero allanando y aplatanando un poquito más la cosa, me gustaría preguntarle,
Entonces, término clásico y básico, parturienta haitiana que llega sin documentos y sin dinero, ¿qué se hace? Si tiene que ser ingresada, es decir, si la pertinencia de su atención en el hospital es necesario el ingreso y su atención, se le va a dar la atención. Esa es la misión de nosotros como médicos, como Servicio Nacional de Salud, dar atención a todo aquel que llega a nuestra emergencia. Entonces llegó sin documentos, se le van a pedir los documentos, como la mayoría de ellas llegan así, durante los últimos 30 años hemos tenido ese problema, llegan sin documentos, se ingresan, se le da su atención y después que termine la atención médica, entonces inicia el protocolo de la Dirección General de Migración, donde el agente migratorio que está en los hospitales va a tomar las medidas que tienen que tomar con ese ilegal extranjero, que puede ser haitiano, venezolano, de cualquier nacionalidad. Es bueno hacer saber que el año pasado, 2024, tuvimos el 36.3% de los nacimientos de nuestros hospitales fueron extranjeros haitianos. Eso quiere decir que de cada 100 nacimientos que tuvimos en nuestros hospitales públicos, 36.3 fueron nacionales extranjeros haitianos. Y de venezolanos y de otras nacionalidades fue solo 0.02%. Creo que fueron como 179 partos de extranjeros no haitianos que se realizaron. Ya usted sabe la carga económica que eso significa para el sistema de salud y para nuestros hospitales del presupuesto de salud que tenemos asignado. Doctor, en términos concretos, para que quede la idea a la población, ¿cómo económicamente, qué beneficios van a tener los hospitales o qué beneficios van a costear las parturientas haitianas? ¿Cómo se va a lograr que puedan cubrir, diríamos, alguna proporción del costo que implica, ¿verdad?, el parto, o no sé cómo se tiene definido? Sí, mira, no todos los procedimientos quirúrgicos, parto, cesárea, tienen un costo igual. Hay pacientes que tienen su desembarazo y en unas 6 horas se van a la casa y el gasto fue mínimo, pero hay otros pacientes que llegan a unidades de cuidado intensivo, que duran 10 días en las unidades de cuidado intensivo, y usted se imagina lo que cuesta un día cama de unidad de cuidado intensivo con todos los medicamentos y todos los equipamientos y todos los estudios que hay que hacerle a un paciente ingresado en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, después que termina la atención médica, que el paciente se considera que va a ser egresado o dado de alta, como popularmente se dice, entonces pasa a facturación y todo eso se calcula con los precios que da Promesa. Entonces, sabes que son precios por debajo de lo que se estipula normalmente, porque el Estado cubre una buena proporción de los costos de los medicamentos que utilizamos en los hospitales. Pasa a facturación, se hace la cuenta y ahí entonces entra Trabajo Social, que ha sido una entidad de los hospitales que siempre ha tratado de manejar los costos que cualquier paciente, dominicano o extranjero, debe pagar por la atención que se le da. Entonces, ante el finalizar esa cuenta, se conversa con el paciente y ya se verá y se buscará la forma a ver de qué manera puede abonar o la totalidad de la cuenta o una proporción de la cuenta. En caso de que no haya forma de recobrar parte de lo gastado, entonces ya usted sabe que eso va a ser exonerado, como ha sido así durante los últimos 30 años, en la atención que le hemos estado dando a los nacionales extranjeros haitianos. De cualquier manera, es bueno hacer ese ejercicio para que nosotros podamos tener una idea de qué tanto estamos subvencionando a los vecinos nacionales extranjeros haitianos en la atención que le damos en nuestros hospitales. Agradecemos al doctor Martín Ortiz por la gentileza de atender a nuestro llamado y brindar estas informaciones tan necesarias para la ciudadanía. Muchísimas gracias, doctor. Y gracias a ustedes por permitirnos hablar.